Hola chicos, bienvenidos una vez más a la Iglesia Infantil Oreb. Hoy vamos a estar aprendiendo de pues estas cosas que Josué está haciendo con el pueblo de Israel. Vamos a poner en manos de Dios nuestra clase y a ver qué es lo que Él nos tiene preparado para el día de hoy. Dios, te damos muchas gracias porque nuevamente podemos escuchar lecciones de vida que quedan en nuestro corazón, que tú nos enseñas a través de personas que vivieron hace muchos años, pero que fueron fieles a ti. Y así queremos que nosotros seamos fieles a ti, Dios. Te pedimos que tú guíes esta clase, que los maestros sean tu voz y ponemos nuestra clase en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar. Hola niños, mi nombre es Ana Pau y me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Les invito a que comencemos este hermoso día alabando juntos a nuestro Dios. Cantemos. Estoy alegre, porque estás alegre. estoy alegre, Cuéntame por qué. estoy alegre, Porque estás alegre. Eso quiero yo saber. voy a contarle Puedes contarme la razón de estar alegre así. Aleluya, porque un día Cristo me salvó y también me transformó, por eso yo alegre estoy. Estoy alegre. Porque estás alegre, Estoy alegre. cuéntame por qué. Estoy alegre. Porque estás alegre, eso quiero yo saber. Voy a contarte. ¿Puedes contarme la razón de estar alegre así? Aleluya, porque un día Cristo me salvó y también me transformó, por eso yo alegre estoy. Hay momentos que nos sentimos solos, pero con Jesús me siento feliz, porque eres mi mejor amigo y siempre estará conmigo. Te invito a alabar a nuestro gran amigo fiel Jesús. Cantemos. Siempre que estoy triste y solo, cuando no hay nadie junto a mí, sé que si oro y cierro mis ojos, cerca, muy cerca, me siento de ti y te puedo contar mis secretos y juntos podemos reír. Wow, 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 wow. Escucho tu voz, tus consejos y entonces me siento feliz. Quiero ser tu amigo, tu mano toma, vivir aventuras por la eternidad. Ningún enemigo nos podrá vencer, oh no. Jesús, ven conmigo, te quiero ser fiel. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Hay en la vida gente y más gente que llega un día y luego se va. Pero yo sé que en cualquier problema cuento contigo y no me fallarás. Y te puedo contar mis secretos y juntos podemos reír. Wow, 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 wow. Escucho tu voz, tus consejos y entonces me siento feliz. Quiero ser tu amigo, tu mano toma, vivir aventuras por eternidad. Ningún enemigo nos podrá vencer, oh no.
4:7. Tú diste alegría a mi corazón, aún mayor que cuando ellos tenían abundancia de grano y mosto. Bueno, este versículo nos habla que la verdadera felicidad no está en lo material, sino en seguir a Dios y seguir todos los mandamientos, ya que con eso tendremos una salvación eterna, aparte de una felicidad y satisfacción aquí en la tierra. También nos dice que aunque nosotros no tengamos tantas cosas como las que tienen ellos, Jehová nos dará la verdadera felicidad, como dice en el versículo, mucho más que ellos, porque ellos solo se basan en lo material, mas nosotros tenemos la salvación eterna. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Sí, alegre voy cantando, sí, alegre voy cantando, sí. Yo viviré feliz con él por la eternidad. Sí, alegre voy cantando, sí, alegre voy cantando, sí. Yo viviré feliz con él por la eternidad, por la eternidad. Y corramos todos por nuestras Biblias para poder cantar juntos Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuela. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña hoy. Pequeños, Dios les bendiga, buenos días. Gracias a Dios por estar conectados aquí en esta mañana. Y bueno, pues es hora de aprendernos nuestro versículo del día de hoy y vamos a la Biblia, ¿sale? Seguramente tú ya tienes tu Biblia ahí lista. Recuerden que es muy importante tenerla, ¿verdad? Así como llevamos nuestros útiles a la escuela, pues también a la casa de Dios o en este caso las transmisiones. Es importante tener nuestro libro, ¿verdad? El libro más importante que podemos tener en toda la vida, la verdad de Dios. Entonces, qué bueno que ya la tienes ahí. Y bueno, pequeños, vámonos a buscar nuestro versículo del día de hoy. Nuestro versículo del día de hoy se encuentra nada menos y nada más que en Primera de Tesalonicenses 5:24. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Así es que vámonos, es en el Nuevo Testamento. Recuerden que hace 8 días nos aprendimos un texto también de ahí, del Nuevo Testamento, y dijimos que el apóstol Pablo había escrito muchas cartas a diferentes iglesias en diferentes ciudades. Entonces, hoy nos toca aprendernos un texto que se encuentra en una de las cartas que el apóstol Pablo le escribió a una iglesia en una ciudad llamada Tesalónica. Entonces, vamos a buscarlo. Tesalonicenses. ¿Dónde se encuentra Tesalonicenses? Bueno, buscamos Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y después viene ya
Tesalonicenses, la primera carta y la segunda carta, después de Colosenses. Entonces vámonos a la primera carta en el capítulo 5, en el versículo 24. Casi es hasta el final de esa carta, de la primera carta. Entonces vamos a leer una promesa de Dios que está en un versículo muy pequeñito, pero es una promesa de Dios. Y recuerden que cuando Dios promete algo, lo cumple. Él es fiel para cumplirlo. Vamos a ver en este texto qué significa la palabra fiel, la palabra fiel. Ajá, entonces vamos a leerlo de aquí de la palabra de Dios, ¿sale? Muy bien. Primera de Tesalonicenses 5:24. Dice así la palabra de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Otra vez le voy a dar lectura para que ustedes ahora en esta vez me ayuden, ¿sale? Dice así la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Muy bien, pequeños. Y bueno, para entenderlo y para memorizarlo de manera rápida, está muy pequeñito, ¿verdad? Entonces no nos va a costar trabajo. Voy a compartirles una pantallita. Ahí está. Ajá, por si dicen ustedes, ay, no la alcanzo a ver porque la Biblia de mi papá tiene la letra muy chiquita o mi Biblia tiene la letra muy chiquita. Bueno, pues ahora los invito a que lo leamos de aquí de la pantalla, ¿sale? Y dice así la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Muy bien, muy bien. Bueno, antes de aprenderlo de memoria, vamos a platicar un poquito acerca de lo que significa esta palabra, ¿sale? ¿Has recibido tú alguna vez alguna noticia que no te gusta, pero sabes que por bien de la familia o de ti mismo lo tienes que hacer? Pero sin embargo, pues esa noticia te pone triste, ¿no? Te pone triste, por ejemplo, no sé, si alguna vez a tu papi o a tu mami en su trabajo les han dicho que tiene que cambiar de lugar de residencia por su trabajo y cuando te da la noticia sí te pones triste y dices, ay, no puede ser, así como estos pequeños que vas a ver ahorita aquí. Ajá, como esta pequeña, ¿no? Ay, le entra miedo o desesperación porque dice, ¿por qué si yo aquí tengo a mis amigos, conocer otro lugar, pues me da miedo experimentar otras cosas, ¿no? Entonces, otros pueden decir, pero ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué no me avisan, no? O puedes estar pasando por alguna circunstancia difícil que te hace llorar, ¿no? Que te hace ponerte triste, ¿no? O, por ejemplo, cuando nos dijeron, ya no vas a poder ir a la escuela porque pues hay una pandemia y tienes que estar resguardadito en tu casa. No, a mí no me gusta estudiar en casa, yo quiero ver a mis amigos personalmente y cosas así, ¿no? Entonces, te pones triste, ¿no? Y bueno, hay personas que también Dios les dice que tienen que hacer algo y se ponen desesperadas y dice, ¿cómo si yo tenía mi manera de vivir, verdad? Pero fíjense, pequeños, hoy este texto que acabamos de leer en la palabra de Dios nos habla de que Dios es fiel, de que Dios es fiel. ¿Dónde dice eso? En su palabra. Y la palabra fiel, fíjense, tiene un significado grandísimo. Fiel son F-I-E-L, 4 palabritas. Pero la palabra fiel significa que es auténtico, que no tiene errores, que jamás va a fallar, ¿no? Cuando alguien recibe una cantidad de billetes, voy a checar si son falsos o verdaderos, ¿no? Y entonces empiezan a pasar billete por billete y entonces cuando llegan a un billete que está sospechoso, dicen, este billete no es fiel, este billete no es auténtico, vamos a revisarlo antes, ¿verdad? Pero ¿qué creen? La Biblia nos dice que Dios sí es fiel. Dios es el único fiel que nunca te va a fallar, que nunca te va a dejar. Y eso lo podemos encontrar en la Biblia. Entonces, como está escrito aquí en la Biblia,
Recuerden que la Biblia es el libro de Dios y no tiene fallas, no tiene ningún error, ¿no? Y dice, fiel es el que os llama. Si alguna vez tú has recibido o alguna vez tú recibes alguna instrucción de parte de Dios, no tengas miedo, hazlo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es verdadera y dice que Dios es fiel. Significa que no tiene errores, que es auténtico, que es verdadero, que es real. Así es que el amor de Dios nunca se va a apartar de ti porque Él es fiel y verdadero. Te va a guardar a donde quiera que tú vayas, te va a guardar. Y dice la otra parte del texto, ¿verdad? Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, la palabra del Señor es verdadera y dice, y si en la palabra dice que Dios va a hacer algo, seguramente lo hará. No tenemos por qué dudar que lo va a hacer, ¿verdad? Quitarnos esa desesperación, quitarnos esa angustia o quitarnos ese miedo que a veces tenemos porque sabemos que el que es fiel y que hará todo aquello que nos produzca bien y bendiciones para nosotros, entonces no va a fallar, está con nosotros, ¿sale? Porque lo dice su palabra. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos momentos cuando estamos así como con miedo, ¿verdad? De hacer algo, de atrevernos a hacer algo, o que estamos con la incertidumbre y va a salir bien, y irá a salir bien y resultará. Pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué están haciendo estos pequeñitos ahí con su papá? Orando, ¿verdad? Acercándose a la palabra del Señor. Y aquí en su palabra es donde a través de su palabra es como le conocemos y como sabemos que sus promesas son fieles y verdaderas, que no nos va a fallar. Por eso este texto dice eso, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Miren, este niño ya no tiene miedo, ¿verdad? Está seguro así. No, ahora sí, a donde me diga Dios que vaya, ahí voy a ir. Donde lo que me diga Dios que haga, eso voy a hacer, porque el fiel y todopoderoso va a estar conmigo, fíjense. Entonces, esta niña también está diciendo, ya no voy a estar triste. Y está pensativa, dice, ya no voy a estar triste, ni voy a estar angustiada, ¿verdad? Yo sé que en todo esto, en todo momento, fiel es el que me ha llamado, el que me ha hecho su hija, su hijo, y va a cumplir su palabra en mí. Entonces, pues nosotros que ya sabemos eso, pues vivamos así, confiados en que Él es fiel, démosle gracias por eso, ¿verdad? Pero si tú, pequeñito, pequeñita, que tú dices, yo no le conozco, yo no lo he experimentado, yo no he tenido ninguna prueba de que Él es fiel. Él nada más está esperando que tú le invites a tu vida para comprobarte, para demostrarte que Él es fiel, que es verdadero, es auténtico y no va a fallar, ¿verdad? Y entonces todo lo que promete lo va a hacer, lo va a cumplir. Entonces, pues es hora de que te invitamos, es la hora que te invitamos pues a decirle eso a Jesús, te quiero conocer, ven a mi vida y te quiero conocer así como todos los demás chicos, ¿verdad? Te conocen que eres fiel y que cumples lo que haces y prometes. Que cumples, perdón, lo que prometes y haces lo que prometes. Entonces, por eso podemos decir y leer este texto una vez más y aprenderlo de memoria bien rápido. Seguramente tú ya te lo aprendiste con este momentito que lo tengo ahí en la pantalla, seguramente ya te lo aprendiste. Y recuérdalo, ¿sale? Es preciso recordar lo que dice la palabra de Dios, es preciso recordar sus promesas y esta es una de ellas. Entonces vamos a leerlo 2 veces y luego lo quitamos de la pantalla y lo decimos 2 veces más, ¿sale? Entonces vamos a leerlo y acuérdense, primero decimos la cita y luego decimos el texto y luego volvemos a decir la cita. Ajá, a lo largo de la clase bíblica tú vas a entender por qué la Biblia dice que fiel es el que te está llamando todos los días, ¿verdad? Y hará cosas hermosas en tu vida. Así es que vamos a leerlo 2 veces. Dice así, Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No tardará, te promete y lo cumple, ¿verdad? Entonces, ahí me faltó la cita, Primera de Tesalonicenses 5:24. Otra vez, ¿sale? Vamos a leerlo. Dice su palabra, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24.
Entonces, ¿les parece si ya se lo quito de la pantalla? Y lo vamos a decir 2 veces. Una vez así, quedito y lento. Y la otra vez bien fuerte, ¿sale? Y no tan lento. Muy bien, entonces les voy a dejar de compartir. Muy bien, vamos a decirlo entonces. Dice así la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Muy bien, muy bien. Vamos a decirlo quedito y despacito. 1, 2, 3. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Muy bien. Ahora sí lo decimos fuerte por última vez y pongan mucha atención a la clase, ¿sale? En la clase vamos a aprender por qué dice Dios esta promesa en su palabra, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a decirlo una vez más. Fuerte y claro. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. ¿Ok? Entonces cuando te digan, eso no, ni pienses, ni sueñes en eso. Ah, claro que sí, porque la palabra de Dios es la verdad y dice que fiel es Dios, el que nos ha llamado y Él también lo hará. Muy bien, pequeños. Bueno, pues sigamos con la clase. No te olvides de poner atención y de mandarnos tus evidencias de que te estás aprendiendo los versículos bíblicos, ¿sale? Que Dios te bendiga. Hola niños, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes, nuevamente a través de este medio. Y la verdad es que estoy muy feliz porque aunque vamos a seguir grabando las clases por este medio, por internet, para que tú las puedas ver a través de las plataformas, la realidad es que lo que más me hace feliz es que ya por fin, después de 2 años prácticamente, ya podemos estar nuevamente juntos de forma presencial. Y sí, precisamente hoy es el primer domingo en el que ya tenemos iglesia infantil en las instalaciones base y en las instalaciones del ángulo, y la verdad es que va a ser muy grato poderlos ver a cada uno de ustedes o a algunos de ustedes, porque sé que nos están viendo de otros lugares que no es precisamente en la Ciudad de México, pero a muchos de ustedes los vamos a volver a ver y eso me llena de mucho gozo. Pero para aquellos que por razones de distancia o porque vean en otro lado o por cualquier otra razón pues se siguen conectando, por eso es que seguimos preparando estas clases, para que nadie se pierda lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que pues después de haber compartido con ustedes este gozo que tengo porque ya por fin vamos a poder ver a algunos de ustedes, pues vamos a comenzar con nuestra clase. Pero antes de comenzar la clase del día de hoy, vamos a ponernos en manos de Dios para que sea Él el que nos guíe y el que nos hable. Y vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día, gracias te damos porque sabemos que tú eres el que pone en nuestro corazón la voluntad de escuchar tu palabra, de aprender, de seguir creciendo, y damos gracias porque finalmente después de 2 años podemos volver a integrarnos como presencialmente, como iglesia infantil. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has cuidado y nos has guardado, y te pido por esta clase para que tú seas el que nos hable, el que nos guíe, y que todo lo que aprendamos el día de hoy lo podamos poner en práctica. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues venimos aprendiendo las 2 clases anteriores acerca de Josué, este varón de Dios que toma la estafeta. Recuerdan que estuvimos aprendiendo en semanas anteriores acerca de Moisés, que guió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto y lo fue guiando por ahí por el desierto. Y Josué, después de que murió Moisés, Josué toma el liderazgo del pueblo. Dios le dice a Josué que ahora él va a ser el líder del pueblo de Israel y que los va a guiar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y la semana pasada aprendimos que Josué mandó a unos espías para ver la ciudad de Jericó, una ciudad que iban a invadir y que Dios les había dicho pues que la iba a entregar en sus manos, y manda a estos espías a ver.
Y bueno, finalmente se llega el momento de entrar a la tierra prometida y se empiezan a tomar algunos pasos. Dios prometió a Josué, prometió al pueblo que iba a entregar esta tierra. Y hablando de promesas, ¿alguna vez has prometido algo o te han prometido algo o has quedado en hacer algo? Pues todos hemos prometido, a lo mejor hemos prometido que vamos a recoger nuestro cuarto, o a lo mejor hemos prometido que vamos a lavar nuestros trastes, o hemos prometido que vamos a limpiar la arena del gato, que vamos a sacar al perro a pasear, o hemos prometido que ahora sí vamos a estudiar. Y yo te aseguro que a veces hemos fallado. Por ejemplo, prometemos lavar los trastes y no lo hacemos, o prometemos sacar al perro y lo hacemos el lunes, el martes, pero llega el miércoles y no lo sacamos a pasear. Y a veces nosotros como seres humanos somos propensos a que lo que prometemos lo rompemos. Y la realidad es que con Dios no es así. Dios siempre cumple lo que promete, y aunque a veces parezca complicada la situación, si Dios lo ha prometido, si Dios lo dice en su palabra y nos lo ha dicho a nosotros como lo hizo al pueblo de Israel, es seguro que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios conoce el pasado, el presente y conoce el futuro y sabe cómo van a suceder las cosas. Así que sus promesas siempre se cumplen. Y esta promesa que vamos a ver el día de hoy tiene que ver precisamente en el cumplimiento de la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac, a los padres de la fe, digámoslo así, y que iban a tomar la tierra prometida. Pasaron alrededor más o menos de 700 años y finalmente ahora está llegando ese momento en el que esta promesa se va a cumplir. Y vamos a basar nuestra clase del día de hoy ahí en el libro de Josué, en el capítulo 3 y capítulo 4. No lo voy a leer todo por cuestiones de tiempo, pero yo te invito a que si gustas vamos a dar un momento y vamos a leer este versículo, estos pasajes. Así que ponle pausa ahí a la reproducción y lee los 2 capítulos. De cualquier forma vamos a ver 3 enseñanzas como siempre y vamos a tomar algunos fragmentos o algunos versículos de este pasaje que nos van a ayudar para la enseñanza. Pero si quieres, pon pausa en este momento y lee los 2 capítulos. ¿Listo? ¿Qué te pareció? Bueno, ahora que has leído estos 2 capítulos, pues más o menos ya sabes de qué va la historia. Y bueno, pues basado en estos 2 capítulos, vamos a ver las 3 enseñanzas que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y la primera de ellas dice, dejémonos guiar por Dios. Y va a leer los versículos del 2 al 3, en el que se basa esta enseñanza. Y dice, y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos, y no os acerquéis a ella. Estamos hablando de la guía que le está dando en este momento Dios a su pueblo de Israel. Les está dando les está marcando el camino por donde han de ir. Josué es el líder y ha recibido instrucción de parte de Dios y pide que le dé instrucciones a los oficiales. Los oficiales dan instrucciones de cómo se debe de cruzar el río, le dan indicación que el arca de la alianza, el arca del pacto, será la que irá por delante de ellos, y les dice que debe de haber una distancia entre el arca y el pueblo. Ahora, vamos a recordar un poquito qué es el arca del pacto, el arca de la alianza. El arca de la alianza fue un objeto de oro, digámoslo así, un arca donde estaban unos querubines que miraban hacia adentro y en el cual iban algunos objetos, toda de oro puro, y que cuando estaban en el desierto, Jehová mandó construir a Moisés. En esa arca estaba la presencia de Dios mismo, y digámoslo así que cuando el pueblo de Israel iba avanzando rumbo a su destino,
se montaba el tabernáculo, una tienda, y en medio de ella estaba el arca, y en esa arca reposaba la presencia de Dios mismo. Entonces, digámoslo así, que el arca era el lugar que simbolizaba ahí estaba Dios, en el arca, literalmente. Y bueno, pues por eso es que se pedía que se marcara una distancia, porque Dios pues es santo y el hombre no puede estar cerca de algo tan santo, porque sabemos que Dios y el pecado del hombre pues provoca muerte, digámoslo así, al hombre, porque Dios no puede estar cerca del pecado. Así que el arca donde estaba Dios iba a marcar el camino, iba a marcar la guía, porque además era un lugar que el pueblo no conocía. El arca iba a ir por delante, los sacerdotes iban a ir cargando esta arca y iba a ir marcando el camino sobre el cual ahora el pueblo iba a caminar. Así que esto es muy parecido a lo que Dios hace el día que nosotros, Dios nos guía, Dios nos marca el camino que debemos de seguir. A veces cuando nosotros tenemos alguna duda sobre qué debemos hacer, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de reaccionar, bueno, pues simplemente lo único que tenemos que hacer es consultar su palabra, porque en su palabra es donde Dios nos marca el camino, es la guía. Aquí podemos encontrar instrucciones para todo lo necesario. Para todas las dudas que tengamos, podemos encontrar guía en su palabra. Así que cuando tengamos duda de cómo hacer, cómo reaccionar, si debo escuchar cierto tipo de música, ver cierto tipo de cosas en internet, si debo de juntarme con cierto tipo de personas y tengo duda y no sé qué hacer, bueno, pues solamente debo de consultar en su palabra y estoy seguro que el Señor nos va a marcar la guía. Pero para eso es necesario definitivamente que tengamos una relación estrecha con nuestro Dios. Así que esto pues también nos debe de motivar a estar en oración, estar leyendo nuestra palabra, en estar atendiendo a estas clases. Y estoy seguro que así como lo ha hecho conmigo y lo hace contigo, Dios nos va a guiar en todo momento. Dejémonos guiar así como lo hizo aquella arca de la alianza, lo hizo con el pueblo de Israel, para cruzar precisamente el río. Y eso nos lleva a nuestra segunda enseñanza. La segunda enseñanza dice: estemos atentos a la voz de Dios, estemos atentos a la voz de Dios. Está claro que debemos de dejarnos guiar por Dios, pero ahora que nos estamos dejando guiar, pues debemos de estar atentos a lo que Dios nos está diciendo. Y esta enseñanza se basa también nuevamente en el capítulo 3, versículos 9 al 17, y dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que vienen de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Imagínense la escena, está ahí enfrente del pueblo de Israel, está el río. Pues imagínense el río más caudaloso, así que está, que hasta hace olas, no sé, en las orillas así, y viene bajando a mucha velocidad, así, haciendo mucho ruido. Y va ahí el pueblo de Israel. Yo estoy seguro que muchas de las personas, niños, ancianos, mujeres, hombres, jóvenes, pues
Dios los estaba guiando para allá, el arca iba para allá, pero pues veían a lo lejos, veían este río que bajaba con toda potencia, y a lo mejor algunos de ellos empezaron a dudar, porque dice la palabra que inclusive se desbordaba, o sea, era tal la fuerza del río que se salía, digamos, de su cauce. Y a lo mejor algunos empezaron a tener miedo y empezaron a dudar y a decir, bueno, será, no será, pero y se acordaban, bueno, Jehová ha prometido y Jehová nos está guiando, ahí va delante de nosotros. Y justo así pasó, cuando los sacerdotes pusieron un pie dentro del río. Digamos que si el río viene en esta dirección, digamos de mi lado izquierdo hacia mi lado derecho y viene bajando, dice la Biblia que se detuvo el río, pero no exactamente ahí, sino lejos de donde ellos estaban. Si el pueblo iba cruzando por esta dirección, el río no se detuvo aquí, se detuvo a una distancia considerable, y obviamente de este lado, al no haber agua, pues corrió, y ese camino que quedó, dice la Biblia que fue en seco, y que los sacerdotes, junto con el arca, cruzaron en medio del río, y cruzaron, por el río, y se quedaron ahí en medio del río. Ahí se detuvieron los sacerdotes, exactamente en medio del río, y dice la Biblia que pisaron en seco, porque uno dirá, bueno, pasaron y era un lodazal. No, la Biblia dice que no era lodo, que pisaron en seco. La verdad es que yo no sé cómo pudo haber sido eso, pero es la segunda vez que vemos que Dios obra de esta forma. Recordarán que ya lo había hecho cuando sacó a su pueblo de Egipto, que también dividió el Mar Rojo y también pasaron en seco. Y aquí está sucediendo una situación muy similar. Ahora el arca al entrar al río se detiene el agua allá lejos, ahí se detiene y pasa en seco el pueblo de Israel. Y el Jordán se detiene y la gente sigue pasando, ¿no? Sigue pasando, van pasando, y finalmente, cuando llegan al otro lado todos, pues Dios da nuevas instrucciones ahora para saber qué es lo que sigue. Pero aquí lo que debemos de resaltar de esta situación, de que estar atentos a la voz de Dios, la indicación fue clara: cuando entren, el río se va a detener, ¿no? Y nosotros a veces estamos pasando por problemas, digámoslo así. Digamos que nuestros problemas son como ese río, ¿no? Que lo vemos grande, que lo vemos poderoso, que parece que nos está rebasando. A lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es un problema en la escuela, a lo mejor es una situación económica, o a lo mejor es alguien que te está molestando en la escuela, no lo sabemos, o a lo mejor un ser querido tuyo, tu hermano, tus papás se quedaron sin trabajo o no tienen dinero, yo no sé. Son problemas que de pronto parecen como ese río difícil de cruzar, que no sabemos cómo vamos a superarlo, cómo vamos a pasar, pero Dios dice, por ahí es el camino, tú sigue adelante y yo te he dado promesas que yo te sustentaré. Así que si Dios nos dice que nos va a sustentar y que nos va a ayudar y que nos va a hacer correr, pues nosotros, por muy complicado que veamos el camino, si Dios va por delante de nosotros, si Dios va al frente de nosotros, ten la seguridad que Él va a detener el río y que nos va a permitir salir en seco. Así que si Dios nos ha prometido cuidarnos, si Dios nos ha prometido estar con cada uno de nosotros, ante cualquier situación, ante cualquier barrera difícil que nosotros creamos que es imposible cruzar, cuando Dios va delante de nosotros, ten la seguridad que vas a salir adelante, porque Dios está en control de todas las situaciones y vas a salir bien librado. No vas a salir mojado como estos hombres, como el pueblo de Israel que pisó en seco y pudo cruzar a su destino. Así que nuevamente estemos atentos a la voz de Dios y dejémonos guiar por donde Él nos lleva en medio de las situaciones difíciles. Y esto nos lleva a nuestra tercera enseñanza. Y bueno, pues no olvidemos, es la tercera enseñanza, no olvidemos de lo que Dios ha hecho con nosotros. No olvidemos lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y esta enseñanza está basada en el capítulo 4, versículos 4 al 7, y dice: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué
llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca y de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Es una situación pues increíble la que acaba de vivir el pueblo de Israel. Acaban de cruzar un río caudaloso, enorme, que se detuvo, y ahora que cruzó todo el pueblo que están del otro lado, Josué da instrucciones a 12 hombres, uno de cada tribu. Recordemos, eran 12 tribus de Israel, un hijo de Israel representaba a cada una de las tribus, entonces eran 12, y manda a traer, les dice que vayan ahí donde están los sacerdotes con el arca. Los sacerdotes, recuerdan, cruzaron, pero se quedaron ahí en medio del río hasta que todo el pueblo pasara, y ahí siguen los sacerdotes con el arca. Y entonces Josué les dice a estos hombres: vayan ahí a donde están los sacerdotes con el arca, y tome cada uno una piedra y llévala sobre sus hombros. Cuando dice llévela sobre sus hombros, pues eran piedras grandes. Uno no lleva sobre el hombre pues una piedra pequeña, ¿no? O sea, cuando dice sobre sus hombros, pues es una piedra pues de un tamaño considerable, tampoco una rocota, pero sí una piedra pues que es más o menos que pueden llevar como un balón de fútbol, yo me imagino, así yo pienso que eran las piedras, y la llevan, ¿no? Y llevan 12 piedras, y dice que las llevaron al otro lado del río, y con eso hicieron, las pusieron una sobre otra, para recordar precisamente, para recordar lo que Dios había hecho en ese lugar. De hecho, una vez que salieron estos hombres de ahí, entonces finalmente los sacerdotes avanzaron y con el arca de la alianza, y terminaron de cruzar el río, y tan pronto pusieron un pie en la otra orilla del río, el caudal del río nuevamente se recuperó, bajaron las aguas y siguió corriendo como habitualmente. Y ahí a un costado del río edificaron este altar, digámoslo así, para recordar lo que Dios había hecho por ellos en ese momento. Y es la enseñanza que tenemos el día de hoy, que no nos olvidemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Por supuesto que nosotros no levantamos hoy día un monte de piedras como lo hicieron en aquel momento. ¿Por qué? Porque ya tenemos ahora, tenemos memoria en la palabra. En aquel entonces el pueblo de Israel no tenía la Biblia a su disposición, pero ahora tenemos la palabra, y entonces ahí podemos ver y leer. Cada que lo necesitemos podemos ver los milagros que Dios ha obrado en el pasado y los milagros que puede obrar en nosotros. Y también pues Dios ha obrado un milagro a lo largo de nuestras vidas. Simplemente el hecho de haber nacido es un milagro, el milagro de la vida. Si tú has pasado por una situación difícil, alguna enfermedad, a lo mejor en estos 2 años alguien cercano a ti pues se enfermó de COVID y se recuperó, es un milagro de Dios. Por supuesto que utilizó la medicina, los médicos, pero al final del día todo esto lo permite Dios precisamente para salvarnos, y son milagros de Dios. O si tu papá o tu mamá que no tenían trabajo de pronto encontraron trabajo, es un milagro de Dios. Y no debemos olvidarnos que Dios sí obra en nosotros, que Dios obra en milagros en nosotros. Y eso debemos de recordarlo cada vez que estemos enfrente de un nuevo río, de una nueva barrera. Recordemos que Dios ya nos ha ayudado en el pasado, que hay testimonio en su palabra de cómo ayudó a su pueblo, y que no debemos de dudar que también lo hará con nosotros. Debemos de recordar que Dios siempre nos sostiene, que Dios siempre estará con nosotros. De hecho, si leemos el capítulo 1 de este libro de Josué, viene esa promesa que Dios le hizo a Josué, que lo iba a sustentar, que lo iba a guardar, y es una promesa también para nosotros, que siempre nos va a sostener y nos va a guardar.
Ahora, lo más importante de todo esto es que tengamos esa relación con Dios. Si tú ya conoces a Dios y ya has recibido a Jesús en tu corazón, pues no debe de haber ningún problema, y estoy seguro que has vivido estas situaciones de las que hemos platicado, y lo único necesario pues es continuar estudiando, continuar profundizando en la lectura de la palabra, en tu oración, para que sigamos aprendiendo precisamente de lo que Dios tiene para nosotros. Y si tú que no le conoces, si estás escuchando esta clase por primera vez, bueno, pues tienes la oportunidad de conocer al Dios de milagros, al Dios que abre ríos, que detiene mares y que hace cruzar a su pueblo en medio de las situaciones difíciles. Y ese Dios de ese pueblo puede ser también tu Dios. Es decisión tuya. Lo único que tienes que hacer es pedirle que entre a tu vida, y que ahora quieres que te dirija, que ahora quieres escuchar su voz, y que ahora quieres que obren milagros en tu vida, y estoy seguro que así va a ser. Así que, digámoslo así, acabamos de pasar una pandemia de 2 años, hemos cruzado, y ya el día de hoy estamos de manera presencial nuevamente. Podríamos decir que acabamos de terminar de pasar el río, pasamos una situación muy difícil, una barrera que parecía imposible porque no sabíamos cuándo iba a terminar, pero finalmente Dios nos ha permitido llegar a este momento en el que nuevamente estamos juntos. Y claro, con precauciones como siempre, pues debemos de guardar las sanas distancias, debemos de usar cubrebocas, debemos de mantenernos limpias las manos, pero finalmente pues ya estamos prácticamente del otro lado, porque Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado, y Él es el que nos ha permitido llegar a este momento. Así que demos gracias a Dios por su obra, demos gracias a Dios por su cuidado, demos gracias a Dios por su protección. Y bueno, pues repasemos nuevamente las 3 enseñanzas. Dejémonos guiar por Dios, estemos atentos a la voz de Dios y no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y bueno, pues continuaremos estudiando unas semanas más sobre Josué y cómo Dios obró en este varón de Dios y cómo le ayudó a guiar al pueblo de Israel. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tus enseñanzas. Y yo te pido por cada uno de estos niños que tú les has cuidado, les has permitido escuchar esta clase, que les ayudes a poner en práctica lo que hemos aprendido, a nosotros también como adultos, los que estamos aquí, los que también escuchan la clase, Dios mío. Y te pido también por aquellos pequeños o personas, adultos que tal vez no te conocen, pero que el día de hoy al escuchar esta clase han sentido el llamado para buscarte, Dios mío, que oigas su oración, oigas su petición, y que tú entres en su corazón y les permitas ser este Dios de Israel, permitas pues que ellos puedan tenerte como su Dios, Dios mío. Yo estoy seguro que así será, Dios mío. Gracias te damos, y gracias nuevamente porque finalmente podemos estar nuevamente juntos de manera presencial y también de manera virtual. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como decía hace un rato, no porque ya regresemos de manera presencial, estas clases van a dejar de existir. Seguiremos grabando, seguiremos dando las clases también por este medio, porque sabemos de muchos de ustedes que no viven en la Ciudad de México o viven aquí pero no asisten, y bueno, pues se conectan para aprender de la palabra del Señor. Así es que lo seguiremos haciendo con mucho gusto, y nuevamente me dio mucho placer verlos y saber que están conectados, y estoy feliz y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Dios. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer será tomar esta hojita y colorear como el agua que está aquí en este dibujo de color azul. Ok, entonces vamos a empezar a colorear así todo. Que quede bien coloreadito, ¿va? También vamos a colorear aquí pues a Josué. es Josué aquí cruzando el río Jordán. También vamos a colorear el muñequito que viene aquí. Listo. Ahora con el papel crepé color azul vamos a recortar unas tiritas y vamos a hacer colita de ratón. Es esta, miren. Entonces con el papel crepé
color azul vamos a hacer colita de ratón, que sería así, ¿va? Entonces vamos a hacer unas tiritas así larguitas y vamos a recortar unos trozos, ¿ok? Pero vamos a ir pegando la colita de ratón en la orillita como del agua de aquí de este dibujito. Así, primero le vamos a poner pegamento y vamos a ir pegando la colita de ratón. Así por toda la orillita del agua, ¿ok? Así. Hasta terminar así como toda el agua. Y listo, pues así nos tiene que quedar más o menos como el agua. Ahora vamos a tomar un pedacito de papel crepé color café y vamos a recortar trocitos así. Ay, perdón. Trocitos así y vamos a hacer bolitas, ¿ok? Así. Y vamos a hacer 12 bolitas así, ¿ok? 12 bolitas. Y ya que tengamos aquí las 12 bolitas, vamos a tomar pegamento. Y vamos a empezar a pegar las 12 bolitas aquí, ¿ok? Vamos a pegar primero 5 hasta abajo. Ya que estén las 5 hasta abajo, después vamos a pegar 4 arriba. Y ya por último, arriba de esas 4 vamos a pegar 3. Y listo. ¿Y por qué 12 bolitas? O bueno, 12 piedras en este caso. Recuerdan que cuando Josué, al cruzar el río Jordán, les dijo al pueblo que pusieran 12 piedritas por las 12 tribus, ¿ok? Entonces por eso son 12 piedritas, 12 bolitas, ¿va? Y ya por último, si ustedes, esto ya es opcional, si ustedes le quieren poner un marco aquí a pues su hojita con hojas de colores, se lo pueden poner como para que se vea como un cuadrito o algo así. Se lo pueden pegar, ¿ok? Pueden ser con recortes de tiritas de hojas de colores, ¿ok? Yo recorté tiritas de ese tipo de hoja, así que se lo voy a pegar estas tiritas aquí a mi hojita. Y listo, pequeños. ¿Les parece si por último repasamos una vez el texto que nos aprendimos el día de hoy? Bueno, dice así. Primera de Tesalonicenses, 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Bueno, pequeños, pues espero que les haya gustado mucho esta manualidad y que pues recuerden la gran enseñanza que aprendimos el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Pues bueno, chicos, terminamos nuestra clase de hoy y bueno, yo creo que tú estás viendo esta clase porque no has ido a la iglesia, ¿eh? Y déjame recordarte que ya este domingo, hoy 27 de marzo, hemos estado en la iglesia presencial también. Entonces, puedes el próximo domingo, pues ya empezar a prepararte para estar en nuestras clases presenciales. Allá en la iglesia, en Plutarco, nuestras instalaciones base, y también allá en el Anglo, estamos a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Entonces, pues, dile a tu papá que ya te lleven a la iglesia para estar juntos. Y bueno, vamos a animarnos, ¿no? Hoy como la clase que vimos cómo se animó el pueblo a cruzar el Jordán, pues tú también anímate a que ya vayas también a la iglesia
junto con tus papás. Tú insísteles a tus papás que ya quieres ir también a la iglesia. Y bueno, y tú que no puedes ir porque vives muy lejos o eres de otro estado, no te preocupes. Seguimos nosotros transmitiendo estas clases domingo tras domingo para que tú sigas creciendo en la palabra de Dios. Así que vamos a terminar, chicos, con una oración. Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos tienes en el hueco de tu mano y nos cuidas día con día, Señor. Síguenos librando de la enfermedad, Señor. Síguenos ayudando ahorita en los regresos de la escuela, a los trabajos, en todo lo que tenemos que hacer, Padre. Bendícenos y guárdanos y haz que podamos escuchar tu voz en la semana y obedecerla, Padre. Te lo agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, entonces nos vemos el próximo domingo, ya sea por este canal de YouTube o de Facebook, o nos vemos allá en la iglesia presencial. Dios les bendiga. Bye. Agradezcamos a Dios por las cosas que nos ha enseñado. Pidámosle a Dios que nos ayude a aplicar todo lo que hoy aprendimos en nuestro culto y terminemos alabando a nuestro Señor. Saber la historia de Jesús, la gran historia de su amor, me recuerda que hoy yo sí puedo seguir el gozo de Dios, me llena a mí y me hace feliz. El gozo de Dios me hace feliz y me inspira en mi vivir. Y Jesucristo me conoce, me da el gozo de ser alguien. En todo lo que soy, se lo entrego a Él. El gozo de Dios me llena a mí y me hace feliz. El gozo de Dios me hace feliz y me inspira en mi vivir. Mi gozo, mi gozo, mi gozo, mi gozo, mi gozo es Jesús. Mi gozo, mi gozo, mi gozo, mi gozo, mi gozo es Jesús. Mi gozo, mi gozo, mi gozo, mi gozo, mi gozo es Jesús. El gozo de Dios me llena a mí y me hace feliz. El gozo de Dios me hace feliz y me inspira en mi vivir. Mi gozo es Jesús. Para ser un campeón debo ser alguien que tiene fe en el Rey, en Jesús el Señor, en su gloria y poder, en sus muestras de
que debo obedecer por la fe en mi Dios. Oh, oh.